Bueno, muchachos, en la sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre todos aquellos aspectos fundamentales que pueden hacer que en efecto Bitcoin siga subiendo. Es decir, no vamos a estar evaluando desde un punto de vista de gráfica, de precios, sino en efecto cuáles son, como dice en la parte de abajo, cuáles son las bases fundamentales para que los SOV, que son los Store of Value o las reservas de valor, sigan su camino al alza. Vamos a tocar también un poquito del oro, vamos a tocar también un poquito con respecto a cuál es la situacionalidad actual a nivel de política monetaria que en efecto está haciendo que esto ocurra, ¿no? Porque ya como sabemos, Bitcoin es un activo que ha venido presentando un porcentaje de correlación con el S&P 500, con los activos de alto riesgo, pero y a la vez también en las últimas instancias ha venido presentando una relación un poco más de reserva de valor, ¿no? Vamos a ver cuál es la narrativa que está imperando en la actualidad para en efecto colocarnos y posicionarnos acorde a, número uno, nuestro plan y acorde a, número dos, la situacionalidad macro fundamental que está ocurriendo en el mundo en este momento. Antes de comenzar también me gustaría agradecerles a todos los que me escribieron en los últimos 4 días por tema de salud, ¿no? Como todavía tengo coronavirus, pero ya estoy en mi casa, estoy bien, estoy tomando un tratamiento, la nave está al 100% y fíjate, no salí el día de ayer y el mismo día de ayer es que Bitcoin revienta los $10,000. ¿Coincidencia? Sinceramente no lo creo, muchachos, así que bueno, gracias a todos por estar aquí y por escribir, ¿no? Sin darle más larga al asunto, voy a proceder a cambiar la pantalla, puesto para ponernos en contexto, ¿no? Desde hace más o menos 2 meses nosotros venimos hablando de Bitcoin, ¿cierto? Nosotros venimos hablando o sea, no solamente hace 2 meses venimos hablando de Bitcoin desde cero, sino que hace 2 meses venimos haciendo énfasis en el posicionamiento dentro de Bitcoin, ¿no? Hace 2 meses hablamos del halving y Bitcoin, que es lo que pasará, que en efecto el halving no tendría mayor efecto en el precio, no tendría el efecto que se estaba esperando en ese momento, y en efecto sí fue, ¿no? Bitcoin no tuvo un repunte, aquí está el video, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, muy seguramente también lo van a tener abajo en la descripción de este video, el halving que en efecto no tuvo no tuvo el resultado que se esperaba en su momento, ¿no? Posteriormente sacamos otro video que se llama Bitcoin y los 15K, que ese análisis todavía sigue en pie y en efecto, bueno, hacia allá es donde estaría apuntando por un tema de mineros. Ya vamos a hablar de dónde están posicionados los mineros en este momento. Posteriormente a eso, hace 2 meses también, fundamentales de Bitcoin, en qué fase se encuentra Bitcoin para el próximo bull run, también lo pueden encontrar en este canal. Y por acá tenemos, luego empezamos a hablar del oro, ¿no? El oro, el gran ganador, como ya lo hemos venido desarrollando, tanto las posiciones como también los movimientos del oro, posteriormente fundamentos de Bitcoin, aquí en timing de mercado también lo tocamos un poquito, y no es sino hasta commodities y risk on, que en efecto empezamos a ver cómo los commodities, sobre todo el cobre, se posiciona como un activo de risk on, a la vez que analizamos la política monetaria y porque en ese momento teníamos a Bitcoin sin volatilidad. Anteriormente habíamos hablado de por qué comprar Bitcoin, ¿no? O sea, la idea no es ser el tonto más grande, sino comprar antes de que la demanda llegue, y de allí es donde viene la idea de ese video, ¿no? Un caso alcista para Bitcoin, está muy bueno, y todo esto se lo estoy mostrando porque en efecto cuando estamos hablando de análisis fundamental queremos contextualizar, ¿no? O sea, no es una cosa como no es una cosa como acción-reacción, ¿no? No es una cosa como si el PIB sube, entonces esto ocurre. Si la liquidez aumenta, entonces esto tal cosa. Si esto pasa, entonces esto. Si esto pasa, si A pasa, entonces B. Si B pasa, entonces C. No es un acercamiento monótono, sino que es una narrativa, ¿no? Es toda una narración de eventos, y no eventos a nivel noticioso, sino eventos a nivel de fundamento y de valor que nos permiten a nosotros crear un hilo conductor, ¿sí? Para hilvanar cada uno de esos puntos y en efecto saber qué es lo que está pasando, ¿no? El mercado es un constante cuento, es una constante historia que nosotros mismos vamos narrando desde un punto de vista valorativo, un punto de vista fundamental, y ojo, también ahí va de la mano con, bueno, las creencias de mercado y lo que tú de verdad creas sobre el mercado y lo que tú de verdad entiendas sobre el mercado, ¿no? Quizás tú puedas tener los fundamentos correctos, pero tienes las creencias erróneas, o viceversa, ¿no? Puedes tener las creencias correctas y los fundamentos erróneos, ¿no? Entonces hay que saber jugarse allí, bandearse allí un poquito, y de eso van todos estos videos, estas sesiones en vivo, estos análisis de mercado, para que ustedes entiendan cómo se piensa, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad al momento de abordar el mercado más allá de gráfica de precio y tal y qué sé yo?
Bueno, después hablamos de Bitcoin a los 10K, y posteriormente, bueno, el último video de cómo arbitrar Bitcoin, que no pude estar allí porque estaba en el hospital, y también este tema del long euro y long metales, que todos estos análisis los sigo manteniendo, o sea, el hecho de que sean videos de hace 2 meses atrás, como lo digo, ¿no? De allí nace la idea, ese es el origen de la idea. Cuando tú estás haciendo un análisis fundamental, tienes que tener una premisa clara en tu mente, ¿no? De qué es lo que estás buscando, qué es lo que está pasando, es como el ajedrez, ¿no? O sea, necesitas tener un plan al momento de estar moviendo tus fichas, al momento de estar colocando piezas en ciertos lugares para tú poder abordar el juego de la mejor manera y bueno, terminar ganando. No todas las vas a ganar, puede ser que tengas un plan muy bueno, pero no todas las vas a ganar porque el contrario puede tener un plan mejor que tú, pero y en última instancia la idea es esa, la idea es siempre planificar y que todo tenga sentido, que todo lo que estés haciendo tenga una especie de coherencia dentro de la narrativa bursátil y eso es lo que hemos venido desarrollando en todos estos videos, ¿no? Para comenzar voy a hablar un poquito del Gold. Antes de abordar Bitcoin, pues te repito, Gold es un store of value, Gold es una reserva de valor y va de la mano con la narrativa actual, ¿no? Desde mayo estoy insistiendo en los store of value como una respuesta a la situación actual in pandemia, o sea, dentro de la pandemia. Recuerda algo, la volatilidad del oro tiene un impulso mucho más grande que el subyacente por el mero hecho de que el Gold es una protección, o sea, cuando el Gold empieza a subir, nosotros vemos que la volatilidad del mismo Gold empieza a subir por encima del movimiento que se hace en el subyacente, es decir, si el precio del subyacente, si el precio del oro sube desde 1800 hasta 1810, por ejemplo, desde 1810 por onza Troy hasta 1825 por la misma onza Troy, vamos a ver que la volatilidad que la pueden encontrar en TradingView como GDZ va a ir subiendo, no va a ir subiendo mucho más a prisa, porque resulta que cada movimiento en el Gold cuenta, porque el Gold es una reserva de valor. Al ser una reserva de valor, no estamos hablando de un activo que genera un yield en el tiempo. O sea, imagínate tú que tú tienes ahorita un lingote de oro en tu mano. ¿Eso te genera a ti algún tipo de interés? No te genera ningún tipo de interés. O sea, tú no ganas dinero por la tenencia del oro. Es una protección del valor. Hacer una protección del valor, la volatilidad tiende a subir porque mucho más dinero va entrando. Posteriormente por acá continúo, la volatilidad se mueve bien en GBZ, la volatilidad se mueve bien en GBZ, que viene siendo la volatilidad del Gold, pero debido a lo extremo del movimiento y que de ahora en adelante vas a empezar a escuchar a cualquier gurú y portal de noticias hablando del oro, yo me voy cambiando una visual un poco más conservadora y voy de venta en premium dentro de las opciones. Todavía no he hablado de opciones financieras, prometo hacerlo más adelante, ya esos videos están casi listos, ¿no? Pero ¿qué me refiero con esto? Ya el Gold empieza a subir, ¿no? Ya Gold empieza a subir, ya la volatilidad también empieza a ganar terreno en el mercado, ya vamos a empezar a ver noticias con respecto a, mira, el oro, hermano, y eso es algo que nosotros venimos hablando en este canal desde hace 2 meses atrás. Llegado a este punto, tú no deberías estar pensando en comprar o adquirir oro, llegado a este punto, tú deberías estar pensando en liquidar ganancias, porque repito, una vez que lo ves en investing.com, una vez que lo ves en Forex Street, una vez que lo ves en cualquier portal de noticias, ya es demasiado tarde. Ya la noticia se hizo mainstream y tú no quieres estar cuando todo el mundo está entrando, tú le quieres vender a esas personas que están entrando tarde. Sí, esa es la idea de los commercials, esa es la idea del COT y esa es la idea del posicionamiento institucional. Tú no quieres entrar cuando todo el mundo está entrando, tú quieres salir cuando todo el mundo está entrando. Tu take profit es la entrada de los retailers, ese es el pensamiento que quieres tener. Y también hay algo que destacar con respecto al oro, es que a nivel mundial, los ETF a nivel mundial, el porcentaje de alocación en los portafolios, el porcentaje de posicionamiento de los distintos portafolios de ETF sobre el oro, no da sino apenas un 0.5%, así que tuviese mucho cuidado de ir como full oro, ¿no? Sí, el oro es el gran ganador en efecto, bueno, pero estamos hablando de una subida interanual gigante, pero más allá de eso, a nivel de posicionamiento en portafolio, no está fluyendo tanto dinero al Gold en las últimas jornadas como de verdad te pueden llegar a vender, ¿no? En última instancia, o bueno, mejor dicho, en última instancia no, para comenzar ahora con el tema de Bitcoin, quería dejar esto claro, ¿no? Con respecto al oro, puesto es un store of value y también Bitcoin está funcionando en este momento como store of value, como reserva de valor. La pregunta es qué tan arriba puede llegar Bitcoin, ¿no? Ya habíamos hablado, repito, Bitcoin 15K, y ya hablamos de las razones fundamentales a nivel de minería, a nivel de hash rate, por qué Bitcoin estaría apuntando a los 15K. La pregunta, ¿no? Vamos a comenzar por los fundamentos de la red Bitcoin evaluados de mis propias métricas. Recuerda que yo hago mis propias métricas, a mí me gusta manejar mis propios conceptos, mis propios fundamentos, no me gusta estar basando
basándome en las cosas que me vende alguien más por allí en un portal de noticias o tal y qué sé yo, sino que bueno, si tú conoces qué es lo que estás evaluando en el subyacente, en efecto tú mismo puedes generar tus propias métricas. El marcador SP, que así es como lo llamo yo, el marcador del CryptoPana, tuvo un ligero retroceso el día de ayer debido a una disminución en la cantidad de transacciones versus los días previos, ¿cierto? Fíjate, este es el marcador SP, aquí está el marcador SP, ahí para el julio 23, julio 25 y julio 27, fíjate como el marcador tiene un retroceso desde hace 2 días a la actualidad, a pesar de en efecto tener un movimiento súper alcista, ¿no? Pero eso se debe a las transacciones, donde lo podemos encontrar, cantidad de transacciones, en el tema de la salud de la red. Por cierto, hay unos videos en este canal que son sobre análisis fundamental desde la perspectiva de Bitcoin, ¿no? Pero no desde la situacionalidad como lo estamos haciendo ahorita, sino de muy por el contrario, cómo evaluar los fundamentos de Bitcoin, ¿no? ¿A qué nos referimos con los fundamentos de Bitcoin? ¿Cuáles son los fundamentos de Bitcoin? Esos videos se los voy a dejar también abajo en la descripción de este video para los que estén interesados en chequearlo más adelante. Fíjate que la cantidad de transacciones a nivel de puntaje bajó dentro del marcador SP, lo tenemos en 96.74 puntos, mientras que el 25 está en 103.51, igual que el 23, ¿no? La cantidad de transacciones disminuye, al disminuir la cantidad de transacciones, ¿qué estamos esperando? Quizás un hold, ¿no? Quizás estamos haciendo como un hold, como, ok, no voy a transferir Bitcoin, no voy a deshacerme el Bitcoin, puesto está subiendo, vamos a aguantarlo un poquitico para llegar a ver qué pasa. Digamos que esa puede ser como la idea que está ocurriendo en este momento a nivel de transacciones. Fíjate como inclusive la cantidad de dólares por transacción a nivel de puntaje también ha ido bajando, 185 y ahorita lo tenemos en 150. Eso puede ser un proxy de hold, ¿no? Un buffer de hold, quizás. A nivel de, vamos a continuar acá, a ver. La salud de la red, fíjate cómo la salud de la red ha tenido su sub y baja, ¿no? A medida que el movimiento, o sea, tú puedes extrapolar esto al rango que está manejando Bitcoin, ¿no? Tenemos una resistencia y tenemos un soporte, ¿no? 10.000, 9.000, 10.000, 9.000, 10.000, 9.000, 10.000, 9.000, pero fíjate que en este momento, a pesar de haber quebrado los 10.000, la salud de la red está bajando. Debe ser por un tema transaccional, ¿no? La salud de la red, a pesar de eso, también se mantiene fuerte, solo que con unos puntos por debajo del high de hace 2 días atrás. El volumen transaccional en el exchange también los volúmenes transaccionales en los exchange también vieron un retroceso. Fíjate que los índices de volumen están viendo un retroceso con respecto a los días anteriores, estas barras rojas. Los índices de Realized Cap se mantienen constantes en el tiempo y el índice de volatilidad también se mantiene constante en el tiempo. Me gustaría ver un poquito más de volatilidad en la situacionalidad actual que está ocurriendo dentro de Bitcoin. Estamos en el segundo cuadrante y esto nos ubica en un sistema de expansión directa. En los que se han visto los videos anteriores, sabrán qué cuadrito es este, ¿no? En el cual tenemos 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. Ahí ubicamos el movimiento en donde se encuentra Bitcoin y en este momento Bitcoin se encuentra aquí en el punto máximo de expansión. Estamos en el segundo cuadrante, ¿sí? Esto nos ubica en un sistema de expansión directa, es uno de los puntajes más altos para este año dentro de mi propio marcador. Este es el retorno de Bitcoin versus el marcador SP. La barrera de los 10K es muy importante y a la vez el hecho de que no haya existido un volatility crush es positivo, pero quiero ver más volatilidad en Bitcoin para mantener el movimiento actual. Me gustaría un poquito más de riesgo en el mercado, ¿sí? Fíjate donde nos estábamos en las últimas jornadas, ¿no? Donde nos estábamos sosteniendo, donde el precio se estaba sosteniendo en rangos de regresión, en rangos de transición, pero luego del quiebre actual estamos en un punto máximo de expansión y eso es sumamente positivo. Acá tenemos el performance del marcador SP contra el precio de Bitcoin. Fíjate que el marcador SP en efecto tiene un repunte a medida que Bitcoin también va llegando a los 11.000, ¿no? Estamos en el segundo cuadrante y esto nos ubica en un sistema, repito, de expansión total. Continuando con el análisis de Bitcoin, con el quiebre de los 10K que tuvo Bitcoin en las últimas jornadas, hay un aumento paulatino de los Bitcoins que ahora están en profit, de las monedas que ahora están en profit, ¿no? Esta gráfica viene de la mano de Glassnode, no es mía. Actualmente el 89% de todas las monedas minadas están en beneficio, o sea, tenemos ¿cuántos millones de Bitcoin? Casi 18 millones de Bitcoin minados. El 89% de todos esos Bitcoins están en beneficio. Solamente un 11% se vendería a pérdidas si se vendiese a estos niveles. Esa viene siendo como una razón para un hold. Quizás también viene estando el tema de lo que veníamos mencionando acá, la disminución en las transacciones, ¿no? Quizás en efecto estamos viendo como, ok, quizás esto pueda subir un poquitico más, ¿no? Tal vez esto pueda subir un poquitico más. Vamos a aguantarlo para ver qué termina pasando, ¿no? El flujo de Bitcoin
Bitcoins Exchange ha visto un aumento significativo en las transacciones por hora en los últimos 3 meses. Esto es una prevención ante cualquier pullback, ¿no? O sea, en los últimos 3 meses las transacciones por hora hacia los exchanges había disminuido. En este caso está aumentando. Quizás, bueno, un tema de sistema especulativo, intercambiar uno por otro, por si acaso hay un pullback, las manos que son un poquito más débiles, con un quiebre a los 10K puede haber intención de venta, así que cuidado con eso por si acaso hay un volatility crush, que es lo que estábamos previendo en los tweets anteriores. El hecho de que no haya existido un volatility crush es positivo, y si en efecto ocurre un volatility crush, bueno, ya no es positivo. A pesar de ello, los mineros no quieren venderlo, los mineros se están negando a vender bajo el macro actual, ¿no? Bajo lo que está sucediendo en este momento. Esto con cualquier prevención de cualquier pullback, con un quiebre de los 10K puede haber una intención de venta. A pesar de ello, los mineros no quieren vender. El hecho de que los mineros no quieran capitular quiere decir que hay una, entre comillas, leve confianza en el subyacente a través del potencial crecimiento del movimiento que se está presentando en la actualidad, y le doy me gusta a mi propio tweet, porque en efecto creo esto, ¿no? El hecho de que los mineros no quieran capitular, el hecho de que todavía no haya existido un volatility crush, el hecho de que el marcador SP esté en un punto de máxima expansión, el hecho de que las transacciones hayan disminuido un poco, el hecho de que no haya intencionalidad de venta en los niveles actuales, a pesar de que puede llegar a haber, me da como cierta confianza en el movimiento que está ocurriendo en este momento en Bitcoin. No, la pregunta es, desde la otra perspectiva de los criptoactivos, ¿qué pasará con DeFi? ¿No? ¿Qué pasará con las finanzas descentralizadas? Todos esos sistemas que se están hablando previo a lo que está ocurriendo en este momento en Bitcoin. Puesto después de semanas de crecimiento, Ethereum explotó con un flujo de capital que venía desde las finanzas descentralizadas. Recuerde que Ethereum tiene un punto positivo, que es la plataforma, es el protocolo bajo el cual todo el sistema de finanzas descentralizadas se está creando, ¿no? Se está plataformando. Sí, el market cap de Ethereum subió un 15.6% versus la semana anterior, siendo el mayor crecimiento ante todos los criptoactivos o desde la perspectiva de todos los criptoactivos en la situación actual, en el mercado actual que tenemos entre manos, ¿no? Subió un 15.6%, Ethereum aquí arriba, y con un total de dólares por transacción que tuvo un promedio del 76.1% versus la semana anterior. Esto lo disgregamos un poquito más abajo. Ethereum tiene un promedio de transacciones de 1.15 mil millones con respecto a la semana pasada. Cabe destacar que Bitcoin en ese mismo lapso tuvo un promedio de apenas 500 mil dólares en promedio por cantidad de transacciones. Y si bien el flujo de Bitcoin se ha subido en los exchanges, lo que veníamos mencionando acá, ¿no? A ver, el flujo de Bitcoin Exchange ha visto un aumento significativo en las transacciones por hora en los últimos 3 meses. Y acá, ¿no? Y si bien el flujo de Bitcoins ha subido en Exchange, Ethereum es el gran ganador. La pregunta es si los DeFiers, ¿no? Los que están haciendo DeFi, los que están en las finanzas descentralizadas, están cobrando beneficio, porque cuando tú ganas en DeFi, tú ganas, qué sé yo, en un token X, vamos a poner un nombre, tú ganas en el token, no sé, X bla bla bla, entonces ganas en ese token, pero tú tienes un token que en efecto no es comerciable. O sea, tú tienes el token ABC y tú vas a comprar pan en la panadería de la esquina y nadie te va a aceptar el puto token ABC, ¿no? Eso viene siendo, tú quieres el token porque se supone que eso va a crecer en el tiempo, y después de eso tú lo vas a querer liquidar o bien a dólares o bien a Ethereum. Para liquidarlo a dólares normalmente tienes que pasarlo a Ethereum y después lo pasas a dólares, ¿no? Ese es el flujo de capitales que estamos viendo en este momento, y por eso es que el promedio de transacciones ha subido a 1.5 mil millones con respecto a la semana pasada, y tenemos un crecimiento del 76% en el market cap de Ethereum, ¿no? Los DeFi cobrando beneficios, me atrevo a decir que sí. Fíjate que acá los Ether tienen un porcentaje de transacciones a nivel de cantidad muy por encima de la línea roja que viene siendo Bitcoin, porque está entrando dinero a los distintos exchanges. Y bueno, el 17 de junio, fíjate, ¿no? El 17 de junio yo había colocado un tweet que también le tomé ¿cómo se llama esto? Un screenshot, lo coloqué en Instagram, que decía esto específicamente. Para ese momento tenía 200 Ethereum, 200 ETH, y esta fue mi estrategia, literalmente, y lo puse y funcionó. Número 1, compras calls para el strike de los 240 para el 31 de julio. Yo sé, todavía no he hablado de opciones, pero comprar un call creo que ya varios de ustedes lo conocen, ¿no? Comprar un call no es otra cosa
cosa que esperar que el precio suba por encima, y si el precio llega por lo menos a 300 y es 31 de julio, entonces yo compro en 240 lo que cuesta 300 en el mercado, tan sencillo como eso. Entonces yo compré 100 de esas para el strike de los 240 el 31 de julio, el resto los vendí por 190 porque el 17 de junio estábamos más o menos en esos precios, 190, 180 por 42.300 Tether, prestar esos Tether en Compound por un interés anual de 110% y mantengo el upside en el spot por el simple hecho del compound. Esto es literalmente, o sea, cuando tú entiendes de herramientas de inversión sofisticadas, ¿no? De vehículos de inversión sofisticados, puedes hacer cosas como esta. Cuando entiendes lo que va el DeFi, puedes hacer cosas como esta. A nivel de trading, muchachos, tenemos que entender dos cosas. Número uno, tienes que entender de valor, tienes que entender de fundamentos, y número dos, tienes que entender de riesgos. Tres cosas, y tres de vehículos de inversión, ¿sí? Porque esos son como los tres pilares. El fundamento, riesgo y los vehículos de inversión. Son los tres pilares que tienes que aprender, ¿no? En este caso, literalmente aplico los tres, ¿no? Ya venía con una narrativa con respecto al mercado de criptoactivos. Posteriormente, esa narrativa dentro del mercado de criptoactivos formulo una estrategia a través de vehículos de inversión, ¿cierto? A través, en este caso, vienen siendo las opciones financieras, y también otro, digamos que vehículo de inversión o sistema de intercambio que vienen siendo el DeFi, sí, que vienen siendo las finanzas descentralizadas. También utilizo otro tipo de herramientas que la misma plataforma me permite a mí utilizar, que viene siendo en este caso una stablecoin, que viene siendo Tether. Posteriormente vendo no vendo los Tether, vendo los Ethereum, colecciono o me quedo con los Tether. En el Tether lo presto en Compound, 110% interanual, y mantengo el upside en spot por el Compound que estoy haciendo. Tan sencillo como eso. Y también tengo los 100 calls que compré para el 31 de julio. Faltan, hoy es 28, 29, 30, 31. Faltan 3 días para el 31 de julio, y esto va a terminar por encima de 240 cuando lo compramos en 190, muchachos. Entonces, o sea, lo que quiero decir con esto es que para abordar procesos de mercado necesitamos, repito, una razón fundamental para que ello ocurra y una estrategia, ¿sí? Listo, eso es lo que necesitas. Y bueno, capital, ¿no? 200 ETH. Continuando con el tema de la volatilidad, también quiero mencionar el tema de la volatilidad, ya que en el mercado es un proceso que siempre vuelve a un promedio. Cuando estamos hablando de volatilidad, recuerda que estamos hablando de un punto mínimo, un punto máximo, desde el cual se puede llegar a mover en promedio un activo, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos un activo que cuesta $10 y la volatilidad es del 2%, entonces se puede mover 2% por arriba o, bueno, 2% por abajo. Prolongados procesos de baja o alta volatilidad no existen de manera aislada y perpetua, ya que el mercado es dirigido por seres humanos con codicias y miedos. Sí, o sea, la codicia y el miedo es algo que juega un papel muy importante dentro del mercado, cualquier tipo del mercado, y sobre todo porque este fenómeno aumenta dentro de los criptoactivos, porque tienes exceso de apalancamiento, porque tienes exceso de interés y porque tienes exceso de movimiento, sobre todo porque son sistemas de alta especulación, son sistemas altamente especulativos. Repito, si tú estás en DeFi, tú no estás en DeFi porque tienes fe en el proyecto, tú estás en DeFi, brother, porque sencillamente estás esperando que esa vaina termine de subir en el tiempo y ganarte par de dólares sobre los centavos que colocaste. Después de semanas sin vida, y mientras que la volatilidad de Bitcoin tocaba niveles por debajo del 25%, y que es un evento sumamente raro a nivel histórico, Ethereum ha enseñado buenas ganancias versus la semana anterior. Las métricas han sido favorecidas, ya que la plataforma es el motor de DeFi, lo que estábamos hablando. Tienes que liquidar tu posición en DeFi a Ethereum, de Ethereum la pasas a dólares. Bitcoin también ha venido subiendo como respuesta mutua, y si bien ha tenido un excelente rendimiento sobre el resto de los activos más tradicionales, hay quienes, por lo menos en mi caso, nos preguntamos por qué no le ha ido mejor. Porque a Bitcoin, en efecto, no le ha ido mejor. Sí, eres el mejor de todos los activos, ¿no? A nivel de performance, en lo que va de año, un 35, 40% por encima, mientras todo lo demás está con un 27, 25%, inclusive el mismo Nasdaq. Pero, y a pesar de eso, mi pregunta es ¿por qué no le ha ido mejor, no? Como dice abajo, las bases están sentadas para que esta vaina siga subiendo. Y la falta de respuesta por parte de Bitcoin en el mismo lapso había empezado a generar ciertas dudas sobre su capacidad de store of value. Los inversores deberían seguir vigilando los real rates, que vienen siendo las tasas de interés ajustadas por inflación, ya vamos a hablar de eso, para calibrar los costos del dinero. Grábense esto, ¿no? Los inversores deberían seguir vigilando los real rates, que son las tasas de interés ajustadas por inflación, para calibrar el
el costo del dinero. Eso es importante, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. El mercado está esperando que los rates nominales, que los intereses nominales sigan bajos en el futuro cercano y las expectativas de inflación por lo que resta de 2020 se mantengan en esos niveles. O sea, no vamos a tener mayor inflación en lo que resta del año, pero quizás en un futuro sí. De eso va la segunda parte de esto. Y si bien Bitcoin y Gold no devengan un yield de su tenencia, sino el valor de su precio, son un seguro versus la inflación. Y ojo, cuando yo digo que no generan un yield, lo que no te dicen los economistas más ortodoxos es que sencillamente si tienes intereses negativos, si tienes política de interés negativa, tener cash en los bancos te va a hacer perder dinero. O si tienes política de interés con una tasa de interés a cero, tener dinero en el banco no te va a generar ningún tipo de beneficio. La pregunta es, ¿hacia dónde va a correr ese cash? Bueno, sectores a vigilar: el oro, la plata y el Bitcoin, entre comillas, físico. Esto fue para el 25 de mayo. O sea, la plata también la venimos hablando desde hace unos días atrás, ¿no? Vamos a ver si me abre esto acá. Me gustaría ver el COT de hoy. Esto fue hace como 2 semanas con respecto al SAC, con respecto a la plata, ya que los ETF tienen un net long en los futuros y un alto más alto versus la semana anterior. Yo creo que el precio en efecto va a terminar de la plata, va a quedarse como entre los 20, 21 por un tiempito y posteriormente continuar con el upside, porque sencillamente ahorita hay una disrupción en la cadena de producción. Así que no espero un movimiento tan agresivo, pero bueno, como ustedes vieron hace unas jornadas atrás, por cierto, lo tengo aquí a la mano, me compré mi monedita de plata porque esto va a terminar ganando valor en el tiempo. El mercado está esperando que los rates nominales sigan bajando en el futuro, en el futuro cercano, y las expectativas de inflación por lo que resta de 2020 se mantengan en esos niveles. Hoy día necesitamos seguros contra las devaluaciones e inflaciones futuras y Bitcoin se está prestando para eso. El COVID-19 y las flexibilizaciones del capital incrementan la incertidumbre para el futuro de la política monetaria, inflación y crecimiento. La correlación entre Bitcoin y Gold ha ido en aumento. Previo al 2020, esto es lo que estaba hablando al principio, la correlación entre ambos era casi de cero, era casi nula, ¿no? O sea, si los niveles eran, podría llegarse a decir que en un tiempo fue positiva, un tiempo fue negativa, pero era cero, era muy nula. Si los niveles actuales pueden ser sostenidos, entonces puede indicar un cambio macroeconómico para los años y el porvenir, que eso es lo que yo estaría vigilando, ¿no? Si de verdad, y por último, ¿no? Si de verdad quieres entender el extraordinario movimiento de Bitcoin y Gold en las últimas semanas y días, no tienes que preguntarle a un Bitcoiner o a un Golder, ¿no? Si no, su excusa siempre será la misma. Tienes que comprar bitcoins o tienes que comprar oro, porque la impresión o la inyección de liquidez va a traer hiperinflación. Pero lo que no entienden es que la impresión y la inyección de liquidez es sumamente necesaria, brother. O sea, tú necesitas que sigan imprimiendo, o sea, si no siguen imprimiendo, la vaina se acabó. O sea, si los bancos centrales dejan de imprimir, ya la vaina se acabó. Ahora sí se jodió todo lo que se daba, puesto no entienden de mercado. Cuando se trata de activos y de dinero, no es bueno hablar con alguien que es permanentemente alcista o bajista, sino con alguien que se ajusta a la realidad bursátil. Por lo menos los que conocen el CryptoPana desde el 2017, saben que en el 2017 yo le di duro a Bitcoin, pero lo martillé hasta decir basta. No dije Bitcoin vale una mierda, Bitcoin no sirve para nada, Bitcoin esto, Bitcoin lo otro, y ahorita aquí estoy jalándole mecate a Bitcoin. Pero ¿qué pasa? Es un tema de contextualidad, brother. O sea, el trader, y lo coloqué en un tweet en estos días de una de las frases de Kasparov, un ajedrecista, que decía que un ajedrecista novato o amateur intenta corregir una mala jugada o intenta deshacer una mala jugada. Lo cierto es que cuando tú haces una mala jugada tienes que adaptarte al mercado, y me atrevo a decir que o al tablero, o al juego. En este caso no importa si haces una mala o una buena jugada, siempre tienes que estarte adaptando al tablero, siempre tienes que estarte adaptando a las condiciones de mercado actuales. O sea, coño, en el 2017 no había COVID-19, en el 2017 no había los niveles de impresión actuales, en el 2017 en Estados Unidos no había política de interés cero, en el 2017 no teníamos sistemas y mecanismos como el PEPP en el caso de Europa, como el APP en el caso de Europa, como el PSP en el caso de Europa. No teníamos ninguno de esos mecanismos de impresión de liquidez exagerado como lo tenemos hoy en día. Y en efecto, eso genera un movimiento en los subyacentes, brother. Y tú no puedes estar permanentemente alcista, permanentemente bajista, porque sencillamente no entiendes de lo que estás hablando. Cuando se trata de activos y de dinero, no es bueno hablar con alguien que es permanentemente alcista o bajista, sino con alguien que se ajusta a la realidad bursátil. La tesis actual es sencillamente fácil. Si tenemos reflación, entonces los real yields
bajan y los metales suben. Tan sencillo como esto. Fíjate que esta gráfica lo que te muestra aquí te dice en amarillito tenemos el gold y en blanquito tenemos los real rates a 10 años. Eso es lo que tenemos acá en estas. ¡Wow! ¿Qué bulla es esa que está sonando allá afuera? Tenemos los gold, tenemos el performance del gold en los últimos 10 años más o menos, y vemos cómo también el performance del gold va siguiendo el interés que se va formando en los bonos a 10 años, ¿no? En los bonos a ese mismo periodo. Fíjate cómo tienen un tracking relativamente parecido, ¿no? Algo bastante similar e igual. Fíjate cómo el oro, a medida que te estaba bajando por acá, entre 2014 a 2015, los yields también estaban bajando entre 2014 y 2015, posteriormente la subida 2016-2017, 2016-2017, y tenemos toda una continuación lineal de lo que está pasando, y bueno, viene entrado el 2020, el movimiento bajista, ¿no? Es decir, el gold siempre persigue el yield de los 10 años. El gold siempre persigue el yield de los 10 años. Si tenemos reflación, entonces los real rates bajan y los metales suben. La pregunta es ¿por qué? Por años el gold, el oro, ha ido de la mano con los 10 yield real rates, como ya lo vimos en la gráfica anterior. Pero ¿por qué esta vez los real rates han caído tanto? Para entender esto tienes que picar, vamos a llamarlo así, la gráfica de los 10 años de los real rates. Número 1. Tienes que picarla de forma tal de que en la gráfica se puedan ver cuáles son esas tasas de interés nominales y las tasas de interés que te dejan en break-even con respecto a la inflación, que es algo como esto, ¿no? Si te fijas, la línea azul son los real rates en Estados Unidos, son los nominal rates en Estados Unidos, el US Generic Bond, y el caso de la línea roja termina siendo el break-even de inflación, ¿no? Fíjate que tienen un spread, ¿no? Tienen un spread. Cuando ese spread está abierto, eso significa que tienes tasas de interés negativo, tasas de interés en cero, que es lo que está pasando en este momento. Y la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir eso, criptopana? Básicamente la gráfica dice que la Reserva Federal se mantendrá a la espera por un largo tiempo. De allí que toquemos suelo en los yields de los bonos del gobierno. ¿Qué es esto? Suelo en los yields de los bonos del gobierno. Por eso tocamos esta parte de abajo, puesto en este momento la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica se mantendrá en hold por un largo tiempo. Allí que toquemos el suelo en los yields de los bonos del gobierno, y a pesar de ello el mercado está interpretando que las políticas actuales van a tener éxito, es decir, vamos a tener reflación, que es lo que estábamos hablando. ¿Dónde lo estábamos hablando? Creo que era acá, ¿no? Hoy en día necesitamos seguro contra la devaluación e inflaciones futuras. El COVID-19 y las flexibilizaciones de capital incrementan la incertidumbre para el futuro de la política monetaria, inflación y crecimiento. Por acá estábamos hablando de los inversores deberían seguir vigilando los real rate, tasas de interés ajustadas por inflación para calibrar los costos del dinero, que es justamente esto. Básicamente la gráfica te está diciendo que la Reserva Federal se mantendrá a la espera por un largo tiempo, y de allí que toquemos los suelos con respecto a los intereses de los bonos del gobierno, y a pesar de ello el mercado está interpretando que las políticas actuales van a tener éxito, es decir, vamos a tener reflación. Recuerda que tienes inflación, tienes deflación, tienes reflación. La reflación es la subida artificial del sistema económico, no es el incremento artificial de la actividad dentro del sistema económico. Si te fijas, los real rates tienen una caída del 96.51% en Estados Unidos, y eso es algo que deberías dejarte pensando, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso a futuro? La diferencia entre los yield a 10 años de los bonos de Estados Unidos y el break-even de inflación a 10 años de Estados Unidos te da un spread negativo, que son los negative yields, y por extensión los store of value terminan subiendo. Es decir, la subida de las reservas de valor se debe a que hay una apuesta positiva a que la Fed triunfará a pesar de que tenemos tasa de interés negativa. Así como los chinos lanzaron al cielo la cotización del Cooper, que es lo que estábamos hablando en Risk On, en este video, Commodities y Risk On, cómo medir el Risk On usando los commodities. En este caso, en la actualidad, nosotros vemos desde esa idea, así como los chinos lanzaron al cielo la cotización del Cooper que contribuye a la reflación en el mercado, las cifras de desempleo son las que dirán si la reflación en efecto viene o no. Otra razón alcista para el gold es que debido a los low yield en los tesoros de Estados Unidos, los hedgers se verán obligados a aumentar sus posiciones en el oro, o sea que estuviera esperando que el posicionamiento en ETF de oro
continúe aumentando en el tiempo. Esto es lo que estuviera esperando, que esta línea azul por lo menos alcance un 1%, ¿no? Me gustaría ver que eso ocurriese, puesto ya que no te puedes resguardar, ya que no puedes hacer cobertura con los yields del gobierno porque están en cero o están inclusive rozando números negativos, los hedgers se verán obligados a aumentar el posicionamiento en oro. Lo importante de todo esto, en última instancia, es que el oro sigue los real rates que han caído porque la Reserva Federal está en hold, está a la espera. Recuerde que la hoja de balance ha ido retrocediendo, mientras que asumimos un triunfo implícito en que los policymakers lo tendrán todo bajo control. Si esto falla, entonces, brother, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Y para llegar a estas ideas, vamos a ponernos un poquito en contexto ya para culminar la sesión del día de hoy, puesto en septiembre del 2017 la Reserva Federal recorta las tasas de interés en 525 puntos base. Luego en diciembre del 2008, recuerda, 2007-2008, el tema de la crisis bursátil en Estados Unidos, procede a expandir la hoja de balance 4.25 veces relativo al PIB de Estados Unidos. Con la situación actual, la Fed aplica estas mismas medidas de forma inmediata y sin chistar. Es decir, lo mismo que hicimos en el 2017 y posteriormente en el 2018 lo hicimos en menos de 3 meses, brother. Eso te tiene que poner en contexto. Hace un año atrás no había razón para pensar en un virus y mucho menos en la pandemia actual, aunque quizás Bill Gates opine distinto. Las tasas bajaron de 2.25% a 1.75% el año pasado, mientras que la hoja de balance subió de 17 a 20% del PIB en Estados Unidos. A lo largo del 2019 hubo pequeños ajustes en la política monetaria, inclusive nosotros al final del año hicimos unas sesiones en vivo explicando estas mismas cosas y llegamos a la conclusión de que en efecto solo faltaba algo para que las vainas se salieran de control, ¿no? Solo faltaba como una especie de estornudo, y no solamente que un estornudo, sino que una pandemia mundial, ¿no? Pues te repito, a lo largo del 2019 hubo pequeños ajustes en la política monetaria a puntos de casi equilibrio. Nada más hay que ver el performance del DXY para darse cuenta, ¿no? Si te fijas en el DXY estaba en rango, ¿no? Y el performance del DXY termina siendo el performance de la política monetaria de los Estados Unidos. Desde marzo del 2020 el estímulo monetario redujo el restante 1.75% de las tasas de la Reserva Federal y subió la hoja de balance 1.7 veces, desde un 20% a un 33%. En el 2008, la hoja de balance se expandió un sexto del PIB, mientras que las tasas bajaron a solo un tercio de su punto más alto. La pregunta es, bueno, brother, ¿qué quiere decir todo esto? Como resultado tenemos muchos mecanismos no tradicionales para flexibilizar la liquidez al marketplace. No te extrañes si no entiendes muy bien lo que está pasando, puesto en efecto muy pocos de verdad saben lo que está pasando. Entre YSC, NIRP y repo se nos va la vida a nivel bursátil y financiero. Lo cierto es que sin estas medidas tendríamos problemas mucho mayores en nuestras manos, que es mi crítica con respecto a los bitcoiners y a los golders, ¿no? En el que, a ver, ¿dónde está? En el que si de verdad quieres entender el extraordinario movimiento en Bitcoin y Gold en las últimas semanas y días, no tienes por qué preguntarle a un Bitcoiner o a un Golder, su excusa siempre será la misma. Compra porque la impresión traerá inflación, sí, pero no te dicen que en efecto la impresión actual es necesaria. El YSC, el NIRP, los repos son sumamente necesarios y esa es la razón por la cual tú tienes que seguir apostando, porque esto se va a seguir manteniendo y porque los policymakers van a triunfar. O sea, no hay que pensar que el sistema actual se va a caer, no hay que pensar que Estados Unidos va a desaparecer, no hay que pensar que la Reserva Federal de los Estados Unidos la está cagando. Muy por el contrario, lo están haciendo y lo están haciendo bien. Gracias a la Reserva de Estados Unidos es que todo se sigue manteniendo como se está manteniendo, ¿sí? Entonces, entre YSC, NIRP y repo se nos va la vida, pero es lo necesario. Lo cierto es que sin estas medidas tendríamos problemas mucho mayores en nuestras manos. Así que sí, la Fed salvó la vida como la conocemos y ni siquiera entendemos bien cómo lo hizo. Es importante saber qué es lo que está pasando, es importante contextualizar, es importante entender de cómo llegamos a donde llegamos. Fíjate, digamos que el pequeño comentario que coloco aquí. Seamos sinceros, ¿con cuántas personas te has detenido a discutir temas de finanzas internacionales que de verdad tengan que ver con el mercado? Muchas veces pensamos, y en el grupo de los criptopanas pasa mucho, y ojo, no tengo ningún problema con eso, pero o sea, de nada vale que estés discutiendo de precio cuando no sabes de valor, ¿no? O sea, en estos días alguien colocó, ¿quién está en la libra yen? Y es como, marico, ¿pero qué haces en la libra yen, bro? No tiene ningún sentido que estés en la libra yen, ahí no está el dinero está aquí, brother, el dinero está en Bitcoin, en Gold, en las reservas de valor, en Silver, en Cooper, en los commodities, o sea, ahí es cuando tú sabes, o sea, cuando una persona te pregunta si estás en la libra yen,
bajo la situación actual, tú sabes, esa persona no sabe un carajo, ¿me entiendes? Y coño, qué mal que no lo sepa, pero qué mal también que no se dedique a intentar aprender un poquito y que decida expandir un poco esa mentalidad. Como lo dije hace unas jornadas atrás, lo que te lleva a subir la cuenta de 99 a 100 no es lo mismo que te va a llevar a subir la cuenta de 999 a 1000. Es un cambio de paradigma distinto. La gráfica te lleva a discusiones vacías sobre subidas y bajadas de precios que son impredecibles. Las discusiones valorativas son las que te permiten ampliar horizontes y generar ideas, ¿no? Al final de la jornada, la invitación de este video, muchachos, es que en efecto, bueno, continuemos vigilando los activos de resguardo de valor, continuemos vigilando las tasas de interés, continuemos vigilando los mecanismos que se están aplicando a nivel de marketplace y mecanismos no tradicionales para flexibilizar liquidez, puesto allí es donde está la respuesta de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Allí es donde está la respuesta de que en efecto la subida de Bitcoin se siga manteniendo, si eso sigue triunfando, si eso se sigue dando, porque en efecto no es solamente que esto es malo y esto es bueno, sino que una cosa coadyuva a la otra, es un tema de simbiosis, es un tema de trabajar a nivel de entender qué es lo que está pasando en el mercado para crear una proyección y en efecto poder tener un posicionamiento como este, ¿no? O sea, saber que, coño, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que puedes esperar? Y esto es lo que vas a hacer, ¿no? Lo que siempre he dicho, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué vas a hacer? Son las tres preguntas más importantes que se tiene que responder todo trader. Así que muchachos, esto es todo lo que tengo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están acá en este video. Cualquier duda, pregunta, me la dejan en los comentarios. No sé cuándo va a subir esto, debería subir hoy. Vamos a ver si el internet me deja subirlo hoy. He tenido un pequeño problema con el internet, pero bueno, cualquier cosa, muchachos, me están avisando por Telegram, por Twitter, Instagram, cualquiera de esas vías. Sin más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.